Sura del viaje nocturno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloria a quien una noche hizo viajar a su siervo desde la mezquita inviolable hasta la mezquita más lejana, Al-Aqsa, aquella cuyos alrededores hemos bendecido para mostrarle parte de nuestros signos. Verdaderamente, Él es quien oye y quien ve. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. A Moisés le dimos el libro y lo hicimos una guía para los hijos de Israel. No toméis aparte de mí nadie a quien encomendaros. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Descendientes de aquellos que llevamos con Noé, realmente Noé era un siervo agradecido. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Y en el libro decretamos para los hijos de Israel: por 2 veces corromperéis en la tierra y os llenaréis de una gran soberbia. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Y cuando llegó lo prometido en relación a la primera de ellas, enviamos contra ellos siervos nuestros de una gran violencia que penetraron en el interior de las casas, y fue una promesa cumplida. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Luego os dimos el turno contra ellos y os dimos abundancia de riqueza e hijos y os hicimos más numerosos en tropas. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Si hacéis el bien, lo haréis para vosotros mismos, y si hacéis el mal, lo haréis en vuestra contra. Y cuando llegó lo prometido en relación a la última de las veces, fue para que os humillaran y para que entraran en la mezquita como lo habían hecho la primera vez, y arrasaran todo lo que conquistasen. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
Tal vez vuestro Señor se apiade de vosotros. Pero si reincidís, reincidiremos. Hemos hecho que el infierno sea una prisión para los que se niegan a creer. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Es cierto que esta recitación guía a la vía más recta y trae para los creyentes que practican las acciones de rectitud las buenas nuevas de que tendrán una enorme recompensa. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Y a los que no creen en la última vida, les anuncia que les hemos preparado un doloroso castigo. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. El hombre pide el mal de la misma manera que pide el bien. El hombre es siempre precipitado. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Y hemos hecho de la noche y del día dos signos. El signo de la noche lo hemos borrado y el del día lo hemos hecho de forma que en él fuera posible ver, para que así pudierais buscar el favor de vuestro Señor y saber el número de años y el cálculo. Hemos explicado cada cosa con precisión. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. A todo ser humano le hemos atado su destino al cuello, y el día del levantamiento le sacaremos un libro que encontrará abierto. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Lee tu libro. Hoy te bastas a ti mismo para llevar tu cuenta. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Quien se guía, lo hace en favor de sí mismo, y quien se extravía, lo hace en contra de sí mismo. A nadie se le cargará con la carga de otro, y no castigamos sin antes haber enviado un mensajero. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Y cuando queremos destruir a una ciudad, ordenamos a los habitantes que han caído en la molicie de la opulencia para que siembren la corrupción en ella. Y así es como se cumple la palabra decretada en su contra, y la destruimos por completo. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. ¿Y cuántas ciudades hemos destruido después de Noé? Tu Señor se basta para conocer perfectamente y ver las transgresiones de sus siervos. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Quien desee la vida efímera, en ella damos a quien queremos lo que queremos y luego lo destinamos al infierno, Yahanam, donde entrará censurado y despreciado. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Pero quien desee la última vida y se afane en su esfuerzo hacia ella, siendo creyente, a esos se les agradecerá su esfuerzo. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. A todos damos largueza, a unos y a otros, como parte del favor de tu Señor. El favor de tu Señor no está restringido. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Observa cómo hemos favorecido a unos sobre otros, pero la última vida es superior en grados y en preferencia. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. No pongas junto a Alá a ningún otro Dios, pues te quedarías reprobado y abandonado. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Tu Señor ha ordenado que solo lo adoréis a Él y que hagáis el bien con los padres. Y si a alguno de ellos o a los dos juntos les llega la vejez junto a ti, no les digas, uff, ni los rechaces, sino que háblales con buenas palabras. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Baja sobre ellos el ala de la humildad que viene de la misericordia y di, Señor mío, ten piedad de ellos, al igual que ellos me criaron cuando era pequeño. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Vuestro Señor sabe mejor lo que hay dentro de vosotros mismos. Si sois rectos, es cierto que Él perdona a los que se remiten a Él. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Y da a los parientes próximos lo que les corresponde, así como a los mendigos y al hijo del camino, pero no malgastes en derrochar. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Verdaderamente los derrochadores son hermanos de los demonios, y Satán es ingrato con tu Señor. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا.
Y si tuvieras que apartarte de ellos para buscar una misericordia de tu Señor que esperas, háblales con palabras suaves. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Y no tengas el puño cerrado, asfixiándote, ni lo abras del todo, pues te quedarías reprobado y desnudo. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Es cierto que tu Señor da la provisión con largueza a quien quiere y también la restringe. Él está perfectamente informado de sus siervos y es quien ve. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. No matéis a vuestros hijos por temor a la miseria. Nosotros los proveemos a ellos y a vosotros. Que los matéis es una falta enorme. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Y no os acerquéis a la fornicación, pues ello es una indecencia y un mal camino. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Y no matéis a nadie que Alá haya hecho inviolable, a menos que sea por derecho. Si alguien muere habiendo sido matado injustamente, damos autoridad a su pariente próximo, Walí, pero que no cometa ningún exceso en matar, pues realmente su derecho ha sido amparado. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Y no os acerquéis a la riqueza del huérfano, si no es con lo que más le beneficie, hasta que no haya alcanzado la pubertad. Y cumplid los pactos, pues es cierto que se os pedirán cuentas por ellos. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. Cumplid con las medidas cuando las deis y sed justos en el peso. Esto es mejor y tiene un final más hermoso. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Y no persigas aquello de lo que no tienes conocimiento, pues es cierto que del oído, la vista y el corazón, de todo ello se pedirán cuentas. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Y no camines por la tierra con arrogancia, porque no podrás traspasar la tierra ni alcanzar la altura de las montañas. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Todo esto es una maldad detestable ante tu Señor. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Es parte de lo que tu Señor te ha inspirado de la sabiduría. Y no pongas a otro Dios junto a Alá, pues en ese caso serías arrojado al infierno, Yahanam, reprobado y despreciado.
أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ¿Cómo podéis pensar que vuestro Señor iba a daros el privilegio de tener hijos varones, mientras Él tomaba para sí de entre los ángeles hembras? De verdad que es grave lo que decís. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Hemos alternado las aclaraciones en esta recitación para que recapacitaran. Sin embargo, su aversión no ha hecho sino ir a más. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Di, si hubiera con él otros dioses, como dicen, buscarían el medio de acceder al dueño del trono. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Sea glorificado y ensalzado, muy por encima y a gran altura de lo que dicen. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Los 7 cielos y la tierra lo glorifican, así como quienes en ellos están. No hay nada que no lo glorifique alabándolo. Sin embargo, vosotros no entendéis su glorificación. Es cierto que Él es benévolo, perdonador. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Y siempre que recitas el Corán, ponemos entre tú y los que no creen en la última vida un velo protector. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Y cubrimos sus corazones para que no comprendan, y ponemos sordera en sus oídos. Y cuando en el Corán mencionas la unicidad de tu Señor, vuelven la espalda con desprecio. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Nosotros sabemos mejor lo que escuchan cuando te escuchan y cuando se hacen confidencias, cuando los injustos dicen, no seguís sino a un hombre que está embrujado. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Mira con qué te asemejan y se extravían, y no pueden encontrar ningún camino. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. Y dicen, cuando ya seamos huesos y restos, ¿vamos a ser levantados en una nueva creación? قل كونوا حجارة أو حديدا. Di, sed piedras o hierro. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه
قل عسى أن يكون قريبا. O cualquier cosa creada que en vuestros pechos os imponga mayor respeto. Y dirán, ¿quién nos va a hacer volver? Di, ¿quién nos creó por primera vez? Y te dirán volviéndote la cabeza, ¿cuándo será eso? Di, puede que sea pronto. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. El día que os llame y respondáis con su alabanza y penséis que solo permanecisteis en las tumbas un poco. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Y di a mis siervos que hablen con las mejores palabras, porque es cierto que Satán siembra discordia entre ellos. Realmente Satán es un enemigo declarado del hombre. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. Vuestro Señor os conoce, y si quiere, tendrá misericordia de vosotros, y si quiere os castigará. Pero no te hemos enviado a ellos como guardián. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Tu Señor es quien mejor conoce a cuantos están en los cielos y en la tierra. Hemos dado preferencia a unos profetas sobre otros, y a David le dimos los salmos. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Di, llamad a quienes deis realidad aparte de él. Ellos no tienen poder ni para libraros del mal, ni para cambiarlo. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Esos a los que invocan buscan ellos mismos el medio de acercarse a su Señor, a cual más cerca. Esperan su misericordia y temen su castigo. Realmente el castigo de tu Señor es digno de ser temido. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب مسطورا. No hay ninguna ciudad que no vayamos a destruir antes del día del levantamiento o a castigarla con un fuerte castigo. Esto está escrito en el libro. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Y que los antiguos desmintieran es lo que nos ha impedido enviar los signos. Dimos a los Samud la camella como una prueba clara, pero fueron injustos con ella. Y no enviamos nuestros signos sino para infundir temor. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي
أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Y cuando te dijimos, Mohammed, realmente tu Señor rodea a los hombres, y la visión que te mostramos no fue sino como una prueba para los hombres, así como lo es el árbol maldito en el Corán. Los atemorizamos, aunque eso no hace sino que se pasen aún más de los límites. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. Y cuando les dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, y se postraron. Sin embargo, Iblis dijo, ¿he de postrarme ante quien has creado del barro? قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Dijo, mira a este que has honrado por encima de mí. Si me das plazo hasta el día del levantamiento, pondré bajo mi dominio a toda su descendencia, a excepción de unos pocos. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. Dijo, vete de aquí, y quien de ellos te siga, el infierno, Yahanam, será vuestro pago, cumplida recompensa. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Seduce con tu voz a quien puedas. Reúne contra ellos tu caballería e infantería. Asóciate a ellos en los bienes e hijos y hazles tener falsas esperanzas. Sin embargo, lo que Satán les promete no es sino un engaño. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Es cierto que sobre mis siervos no tienes ningún poder, y tu Señor basta como guardián. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. Vuestro Señor es el que empuja en vuestro beneficio la nave en el mar para que busquéis parte de su favor. Realmente, Él es compasivo con vosotros. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Y cuando en el mar os alcanza una desgracia, desaparecen todos los que invocáis, menos Él. Pero una vez os hemos puesto a salvo en tierra firme, os apartáis. El hombre es ingrato. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. ¿Acaso estáis libres de que parte de la tierra no se hunda con vosotros o de que se envíe un huracán en vuestra contra? Después no encontraráis quien os guardara. أَمْ أَمِنْتُمْ
أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ¿O estáis libres de que de nuevo os devuelva a Él y envíe contra vosotros un viento destructor y os ahoguéis por haber sido desagradecidos? Después no ibais a encontrar quien nos persiguiera por ello. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Es cierto que hemos honrado a los hijos de Adán. Los llevamos por la tierra y por el mar. Les damos cosas buenas como provisión y les hemos favorecido con gran preferencia, por encima de muchas de las criaturas. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. El día en que llamemos a cada grupo de hombres con el libro de sus acciones, aquel al que se le dé su libro en la mano derecha, esos leerán su libro y no sufrirán injusticia ni en el filamento de la ranura de un hueso de dátil. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Y quien está ciego aquí, lo estará también en la última vida y más extraviado aún del camino. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. A punto han estado los asociadores de desviarte de lo que te hemos inspirado para que inventaras acerca de nosotros otra cosa distinta a ello. Y entonces sí que te habrían tomado por amigo fiel. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. De no haber sido por la firmeza que te dimos, no hubiera faltado mucho para que te hubieras inclinado un poco hacia ellos. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Y en ese caso, te habríamos hecho probar el doble de la vida y el doble de la muerte. Y después no habrías encontrado quien te auxiliara de nosotros. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. A punto han estado de intimidarte y hacer que te fueras del país. Entonces, solo unos pocos hubieran permanecido después de irte. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. La práctica acostumbrada en relación con nuestros mensajeros enviados antes de ti, y no encontrarás en nuestra práctica acostumbrada ninguna alteración. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Establece la oración, el salat, desde que el sol comienza a declinar hasta la llegada de la oscuridad de la noche, así como la recitación del alba. Es cierto que la recitación del alba queda atestiguada.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Y vela parte de la noche como un acto voluntario para ti. Puede que tu Señor te eleve a una estación digna de alabanza. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Y di, Señor mío, hazme entrar por una entrada de sinceridad y hazme salir por una salida de sinceridad y concédeme procedente de ti un poder que me ayude. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Y di, ha venido la verdad y la falsedad se ha desvanecido. Es cierto que la falsedad se desvanece. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Y con el Corán hacemos descender una cura y una misericordia para los creyentes. Sin embargo, los injustos no hacen sino aumentar su perdición. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. Y cuando favorecemos al hombre, se aparta y se retira a lo suyo. Pero cuando le toca el mal, se queda desesperado. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Di que cada uno actúe a su manera, pero vuestro Señor sabe mejor quién está en un camino con mejor guía. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Y te preguntan acerca del Espíritu. Di, el Espíritu procede de la orden de mi Señor y no se os ha dado sino un poco de conocimiento. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. Y si quisiéramos, nos llevaríamos lo que te hemos inspirado. Luego, no encontrarías a quién recurrir para ello contra nosotros. إِلَّا رَحْمَةً من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. No es sino por una misericordia de tu Señor. Es cierto que su favor contigo es grande. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Di, si se juntaran los hombres y los genios para traer algo parecido a este Corán, no podrían traer nada como él, aunque se ayudaran unos a otros. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Hemos mostrado en este Corán a los hombres toda clase de ejemplos. Sin embargo, la mayoría de ellos ha rehusado todo lo que no fuera negarse a creer. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. Y dicen, no creeremos en ti hasta que no hagas por nosotros que surja un manantial de la tierra.
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. O poseas un jardín de palmeras y vides y hagas nacer entre ellas ríos que fluyan. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. O que hagas caer el cielo en pedazos sobre nosotros, como afirmas, o traigas a Alá y a los ángeles por delante. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. O poseas una casa de oro, o subas al cielo, y aún así no creeríamos en tu ascensión hasta que no hicieras descender sobre nosotros un libro que pudiéramos leer. Di, gloria a mi Señor. ¿Acaso soy algo más que un ser humano enviado como mensajero? وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. Y lo que impide a los hombres creer cuando les llega la guía es que dicen, ¿es que Alá ha mandado como mensajero a un ser humano? قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Di, si hubiera en la tierra ángeles que caminaran tranquilamente, haríamos descender desde el cielo un ángel que fuera un mensajero para ellos. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Di, Alá es suficiente como testigo entre vosotros y yo. Es cierto que Él conoce perfectamente a sus siervos y los ve. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Y al que Alá guía es el que está guiado, y al que extravía no encontrarás quien lo proteja fuera de él. Y el día del levantamiento los reunirá boca abajo, ciegos, mudos y sordos. Su refugio será el infierno, Jahannam, y cada vez que se calme lo avivaremos. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. Esta será su recompensa por haber negado nuestros signos y haber dicho, ¿acaso cuando ya seamos huesos y polvo vamos a ser levantados, creados de nuevo? أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم
وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Pero no ven que Alá, que es quien creó los cielos y la tierra, tiene capacidad para crear otro tanto como ellos, y que les ha asignado un término sobre el que no hay duda. Los injustos rechazan todo lo que no sea negarse a creer. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Di, si fuerais vosotros los dueños de las despensas de la misericordia de mi Señor, la retendríais con avaricia por temor a gastar. El hombre es avaro. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Dimos a Moisés 9 señales evidentes. Pregunta a los hijos de Israel cuando se presentó ante ellos y dijo Faraón: realmente, Moisés, te tengo por un embrujado. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Dijo: sabes que estos signos no los ha hecho descender sino el Señor de los cielos y de la tierra como evidencias, y en verdad, Faraón, te tengo por perdido. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. Quiso hacerlos huir de la tierra, y lo anegamos a él y a los que con él estaban sin excepción. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Y después les dijimos a los hijos de Israel: habitad la tierra, y cuando llegue la promesa de la última vida, os haremos venir a todos juntos. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Con la verdad lo hemos hecho descender, y con la verdad ha descendido. Y no te hemos enviado sino como un portador de buenas noticias y un advertidor. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Es un Corán que hemos dividido en partes para que lo recites a los hombres gradualmente, y así lo hemos hecho descender en revelaciones sucesivas. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. Di, creed en él o no creáis. Es cierto que los que recibieron el conocimiento antes de él, cuando se les recita, caen postrados de bruces. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. Y dicen: gloria a mi Señor, verdaderamente la promesa de nuestro Señor se ha cumplido. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Caen de bruces llorando, y les hace tener más humildad.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Di, llamad a Alá o llamad al Misericordioso, como quiera que le invoquéis. Él tiene los nombres más hermosos. Y no subas la voz en tu oración, ni la silencies, sino que busca un camino intermedio. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Y di, las alabanzas a Alá, que no ha tomado para sí ningún hijo, ni tiene copartícipe en la soberanía, ni necesita de nadie que lo proteja contra la humillación. Ensálzalo proclamando su grandeza.